Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Y bueno, hoy les quiero decir algo, lo prometido es deuda, pero antes quiero decirte que soy Yerin Páez Martínez y esta es la continuación, la segunda parte de nuestra cápsula de sabiduría relacionada con la vergüenza. Es un tema bastante interesante y muy importante que nosotros podamos tratar y por ello hemos hecho esta segunda parte de la cápsula de sabiduría que vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. Por eso te pido que compartas esta transmisión, que tú puedas suscribirte a nuestro canal si es primera vez que nos estás viendo, que le des a la manito hacia arriba en like o me gusta y que bueno, tú la puedas compartir con todas las personas que tú consideres que puedes compartirla, que la necesitan, con tus amigos, con tus enemigos, con tus seguidores, con tus contactos, en todas tus redes sociales, compártela y ayudemos a mucha gente a que pueda tener una referencia y pueda trabajar este tipo de situaciones de carácter emocional y sentimental que pueden estar limitando la vida de muchas personas porque no saben cómo manejar la vergüenza o sencillamente tienen el estilo de vida de la vergüenza y están metidos en cárceles emocionales que solamente están los barrotes que la encarcelan y las llaves están aquí en la mente de acuerdo a su manera de valorar situaciones en relación a las creencias que ha desarrollado producto pues precisamente de la educación, de la cultura, de patrones de conductas aprendidos en la familia, en las escuelas y bueno, todo ello contribuye en nuestro sistema de creencias y los desarrollamos y evocamos situaciones de carácter emocional que nos tienen limitados, que nos tienen enfermos y que probablemente estemos teniendo aún enfermedades y se estén manifestando enfermedades en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, que pudieran muy bien no ser tratados o regularizados o sanados solamente con pastillas y con medicamentos, sino que necesitas trabajar en tu sistema de creencia, en tu manera de pensar. Entonces, les decía en el programa anterior que el efecto de la vergüenza implican la pérdida de la confianza en uno mismo. Desarrollamos autodesconfianza, autoinseguridad. Muchas veces nosotros tenemos problemas de autoconfianza y no de autoestima. Y muchas veces la autoconfianza, no tener confianza en nosotros mismos obedece más a un pensamiento de vergüenza, a una posición mental de la vergüenza de lo que nosotros pensamos y consideramos acerca de la vergüenza. Y eso nos hace a nosotros tener pensamientos de inutilidad. Y recuerda que lo que tú piensas, sientes, y lo que tú sientes, hace. Y cuando tú piensas que eres un inútil, te comportas como un inútil y haces lo que un inútil hace. Y así parece que fuese sencillo, pero así funciona todo nuestro sistema emocional. Y por eso es que a través de esta cápsula de sabiduría y a través de los talleres que hacemos, siempre en este canal lo que queremos es educarte emocionalmente y compartirte los principios espirituales, por lo menos en los que yo creo, los que me han servido, los que yo he puesto en práctica y que por ello a través de este canal comparto contigo porque los puedes poner en práctica, los puedes vivir y mi interés es de que tú seas libre emocional y espiritualmente para que puedas manifestar la luz del Todopoderoso en todo lo que hagas. Ahí, en las cosas más sencillas y ahí en tu lugar secreto donde nadie te ve. Entonces, también allí puedas ser libre. Y sabe, muchas veces cuando experimentamos vergüenza en un momento determinado, podemos sentir mareo, taquicardia, incapacidad para enfocarte, pérdida de la concentración, te da náusea, te dan dolores de estómago. La vergüenza te hace a ti como que agachar la mirada, esconderte, no tener contacto visual, no conectarte emocionalmente. Mira, una de las herramientas que utiliza la gente que quiere destruirte
es precisamente romper la comunicación. Mira, una de las cosas más dañinas que puede tener un hombre es aislarse de manera prolongada ante situaciones que le pueden producir vergüenza o situaciones que sabe que no están bien, pero lo peor que tú puedes hacer es aislarte cuando tienes un problema emocional, cuando te está pasando algo. ¿Sabes por qué? Porque eres blanco fácil de pensamientos contrarios, negativos, que te pueden llevar a hacer cosas en contra de ti mismo, en contra de personas que están a tu alrededor, y eso te va a meter en un problema emocional grave que te puede llevar a perder la vida. De nada más por un tema, puede ser de vergüenza, de ira, de miedo, de tristeza, pero hoy estamos tratando la vergüenza. Y otro de los efectos de la vergüenza es que siempre te va a llevar a ti a maldecirte, a decir cosas negativas de ti, a hablar mal de ti, a pensar y a creer todo lo que las personas que están afuera que no te conocen, que no te quieren, que solamente les sirves para utilizarte. Mira, la vergüenza te puede llevar a ser una víctima cautiva de alguien para manipularte, controlarte y utilizarte solo para sus beneficios, ¿sabes? Entonces, ese diálogo interno negativo que tienes contra ti misma no es normal, no es prudente, no es sabio, no es bueno y te puede costar la vida. Y ese pensamiento que te causa vergüenza, que te puede estar llevando a ese diálogo interno negativo, es precisamente uno de los efectos de la vergüenza tóxica. Y hoy vamos a ver la vergüenza pura, que es esa vergüenza de la que hablábamos en el primer programa. Hay varios tipos de vergüenza. La vergüenza pura, que es esa vergüenza que sentimos cuando sabemos que hemos hecho algo que no debimos haber hecho, o cuando alguien nos señala. O sea, es esa vergüenza del pudor, ¿sabes? De que tenemos que cuidarnos nuestras partes íntimas, de que tenemos que comportarnos de tal o cual forma, que el denominador común, es decir, que la mayoría de los seres humanos cumplimos en un momento determinado. Entonces, como por ejemplo, no sé, que de pronto estés comiendo y erupte, eso es una vergüenza pura, ¿no? Te da pena porque eso es una vergüenza pura, o que de repente alguien entró al baño y no sabía que dejaste la puerta y eso te dio vergüenza. O sea, esa es la vergüenza pura. Pero luego tenemos esa vergüenza pura también es desencadenada por un agravio hacia otra persona, que pudieras en algún momento, por una información equivocada, por un conocimiento equivocado, pudiste haber dicho algo o hecho algo en contra de alguien, y wow, eso cuando te diste cuenta que hiciste algo que no estaba bien hacer contra otra persona, y eso te dio vergüenza. Ahí estamos hablando de una vergüenza pura, pero también está la vergüenza falsa, y es esa vergüenza que te da el hecho de tú creer que hiciste algo que no hiciste, o que causaste un efecto en alguien que vino contra ti, que te ridiculiza, que te dice cosas, y que tú en tu mente has guardado como que tú eres responsable, como que tú hiciste algo, cuando realmente tú no hiciste nada. Mira, sabes, a mí eso me pasó de muchísimas veces. Gente que hace poco tuve una participación en una actividad en la que fui acusada de muchas cosas producto de mi personalidad. Yo tengo una personalidad recia, soy extrovertida, yo me defino como una mujer extrovertida, tengo un tono de voz fuerte, bueno, ustedes lo pueden percibir a través de esta cápsula de sabiduría, pero siempre mi motivación es querer abrazar a la gente, ayudar a la gente, y lo otro que tengo es que es a veces no sé si es una cualidad o es una desvirtud, y es el hecho de que soy muy apasionada, y a veces la pasión no es tan buena, porque a veces en la pasión de querer hacer las cosas con excelencia, terminas poniendo demanda en la gente que viene y te acusa
y te quiere avergonzar delante de tus autoridades, delante de la gente que tú amas, delante de tus hijos, delante de gente que tú consideras importante. Y a veces esa vergüenza falsa te la hace gente que quiere venir en contra de ti porque tiene celos, porque tiene envidia. Es esa vergüenza falsa que cuando tú no tienes identidad y tú no sabes quién eres y no tienes seguridad y confianza en ti mismo, resulta que viene alguien y te acusa, te ridiculiza, te dice cosas, te acusa de cosas que tú no hiciste. Pero lo más grave es que tú desarrollas un pensamiento interno creyendo que sí hiciste algo, y esa vergüenza te va a llevar a ti a cargar con un peso emocional y una opresión interna que no tiene nada que ver contigo, que no es real, que es totalmente injusta. Es una reprobación de una persona que probablemente quiere usar tu don, tu talento o la pasión que le pusiste a lo que estabas haciendo para hacerlo con excelencia, que esa persona se sintió expuesta, evidenciada su debilidad o su poca, talento o manera de hacer las cosas, probablemente sin tú tener ni ese ánimo ni esa intención, terminaste colocando a esa persona en una posición social, real, que esa persona cree que tú lo hiciste en contra de ella, pero viene contra ti. Y esa es la vergüenza falsa. Así que tienes que tener mucho cuidado con la gente que te señala. Primero revísate tú, ámate. Tampoco te sobreestimes, porque eso tampoco, la autosuficiencia y la arrogancia y la vanidad, la altivez, no es buena. No estoy hablando de eso. Equilibrio, ¿sabes? Equilibrio, balance. Realmente revísate. Si hay algo, por ejemplo, yo en este caso de esta experiencia, considero que mi deseo y mi característica o cualidad de ser una persona excelente, que tengo tendencia a la perfección, que no es bueno, me hizo probablemente tener unas demandas desde mi manera de expresarme y desde mi manera de hablar y de mi tono de hablar, que pude haber golpeado a alguien, pude haber causado un efecto negativo en alguien, pero no tanto como para que esa persona pues me acusa y me repruebe producto de sus falencias internas o de sus amenazas o de sus pensamientos de amenaza en el que se pudo haber visto con mi acción, ¿ok? Entonces, está la vergüenza de la vergüenza, ¿sabe? Esa vergüenza de la vergüenza es ese tipo de vergüenza que aparece cuando una persona ha experimentado vergüenza puede ser algunos de los casos que ya te mencioné, y resulta que cuando eres consciente del rechazo por causa de que hiciste algo, o sea, ya te dio vergüenza, por ejemplo, vamos al tema del erupto, ya te dio vergüenza que eructaste, pero al darte cuenta que las personas te reprobaron tu conducta, vuelves a experimentar vergüenza. Y el traer el hacerte consciente de ese agravio, comienzas a sentir nuevamente vergüenza y empiezas a generar un río de pensamientos negativos en tu contra, producto de ese primer agravio, que probablemente nunca pasen, pero que te coloquen a ti en una posición de riesgo, que te impida a ti enfocarte, que te impida a ti cumplir el propósito, los objetivos, y te metan a partir de ese momento o dentro de ese círculo o en cualquier parte, otra parte, ese pensamiento venga y se repite y tú lo alimentas y entonces comienza ese sentimiento de vergüenza, de la vergüenza, tomando control en tu mente y en tu pensamiento, haciéndose habitual en ti en escenarios parecidos en los que tú estés, y eso te va a limitar y eso te va a colocar en situaciones de inutilidad y negativas contra ti mismo. Pero eso yo te lo estoy diciendo así de fácil, pero mucha gente sufre de vergüenza de la vergüenza.
y le da vergüenza. Yo recuerdo que yo ahora mismo yo soy muy atrevida. Tengo una amiga que me dice que yo soy muy osada y yo creo que es verdad. Mi abuela cuando yo estaba pequeña decía que ella le daba miedo, que yo no le tenía miedo a nada. Eso decía mi abuela, pero yo pienso que yo sí le tengo miedo a algunas cosas. Entonces, y hay cosas que yo hago porque a mí no me da vergüenza y yo creo que es que hago mis cosas seguras y cuando me doy cuenta que cometí un error, lo primero que hago es, mira, reconocer y yo misma hablar conmigo, mis diálogos internos. ¿Cómo están tus diálogos internos contigo mismo? ¿Desde cuándo no conversas contigo mismo? ¿Ves? Entonces, muchas veces nosotros estamos experimentando sentimientos, emociones y situaciones emocionales y aún orgánicas que nos están enfermando la psiquis. Mira, hoy día hay tanta gente con trastorno de la conducta, trastorno de personalidad, con síndromes de obsesivos compulsivos, síndromes de bipolaridad, la esquizofrenia, que es esa división entre la mente y el cuerpo. Pienso una cosa y hago todo lo contrario. Sé que algo está mal, pero lo hago, que es la conducta propia de los antisociales, ¿ves? De los criminales. Y muchas veces nosotros estamos siendo criminales con nosotros mismos, producto de esa afectación de la psiqui, porque tenemos nuestra mente envenenada con pensamientos que le estamos metiendo en base a situaciones como por ejemplo de la vergüenza, que terminamos haciendo una vergüenza tóxica. ¿Ve? Porque no nos permite a nosotros conectarnos o nos lleva a nosotros a tener conductas agresivas con nosotros mismos, de aislamiento o de ensimismamiento, de estar en los rincones. ¿Has visto gente, tus compañeros de trabajo, gente que tú la ves y tú le dices, pero ven, no, y no se quieren tomar una foto y les da pena todo? Que no es lo mismo ser tímido, porque eso es otro tema, que después vamos a estar hablando de la timidez, pero lo que te quiero decir es que cuando tú sientas vergüenza, haz un alto para que te des un chance, para que tengas misericordia contigo mismo y para que tú puedas trascender, crecer, avanzar y vencer ese pensamiento y no te meta en una cárcel, en una profundidad anímica que te limite y te paralice para siempre. Entonces está esta vergüenza tóxica, que es la que nos da esa vergüenza secreta de cuando hemos hecho algo que sabemos que tenemos que trabajar y exponerlo a la luz, porque el tener algunas conductas que sabemos que nos dan vergüenza, pero ocultarlas, como por ejemplo, ¿cuánta gente hay casada que tiene hijos que su matrimonio no sabe que ese hijo existe? Por ejemplo, ¿cuántas personas, por ejemplo, que han sido abusadas sexualmente, violentadas? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? Mira, yo como abogado conozco de hombres. Yo recuerdo un caso de un hombre que su esposa le pegaba. Y ese hombre me buscó a mí como abogada porque no sabía qué hacer porque su esposa le pegaba y le daba vergüenza ir a una fiscalía o a buscar protección porque su mujer era bastante violenta y lo golpeaba, le pegaba, lo amenazaba, le quitaba la plata. Y son casos que tú a lo mejor cuando escuchas esto te vas a sorprender, pero existen. Y la vergüenza tóxica te mete en situaciones emocionales y reales extremadamente peligrosas. ¿Ves? Y hay niños que desarrollan el estilo de vida de la vergüenza tóxica porque desde niños comienzan a ser abusados. Y cuando te hablo de abuso, no te hablo solamente de abuso sexual, te hablo de abuso económico, de abuso, esos niños que utilizan, que los ponen a trabajar desde niño y que los padres le ponen demanda de que si no traes tanto, ve, y los ponen a mendigar. En mi país le llamamos lismonero.
a pedir, y si no llega con la comida o con el dinero que la mamá o el papá le está pidiendo, le dan unas palizas terribles. Hay niños que son abusados, maltratados, golpeados violentamente, insultados por sus padres, por sus abuelos, por los que los cuidan, por en las escuelas, que los intimidan y los meten en unas posiciones y ellos se sienten avergonzados porque tienen un lenguaje hostil permanente desde que son unos niños y crecen con eso y son esa gente sumisa, que son sumisas, son esclavos, parecen perros, hombres dominados. Cuando hablo hombres hablo del género, por otros hombres, personas que sufren de opresión, de miedo, de situaciones repentinas que no les explican porque tienen pensamientos de vergüenza. Esa es la vergüenza tóxica. ¿Ve? Entonces necesitamos hacerle frente a la vergüenza. Y aquí tomé unas notas acerca de este tema de vergüenza. Yo tengo una amiga, y aquí quiero hablarles de equilibrio, que ella tuvo una realidad, tiene una realidad. Conozco muchas personas que tienen este tipo de problemas, que tienen sus hijos, pero sus hijos no son hijos de sus esposos. Y sus hijos ya son hombres, mujeres, o sea, ya adultas, tienen sus vidas, pero no saben que la persona que creen que es su papá o su mamá. Y no se atreven. Y eso, a estas alturas, yo le digo a la gente, si no es necesario, no tienes por qué hacerlo después de 40 años. Ahora, lo que sí es necesario es que tú trabajes ese tema de vergüenza, porque esas personas que yo conozco durante muchos años se han sentido rechazadas y reprobadas a sí mismos, que no pudieron desarrollar sus potenciales y sus capacidades personales, sus dones, sus talentos, por causa de esa vergüenza tóxica. Porque cuando la vergüenza te lleva a ese punto, es tóxica, y entonces tú tienes que trabajarla. Y está la vergüenza ajena, ¿sabes? Eso es mucha gente decimos, a mí me dio vergüenza ajena, me dio pena ajena, decimos en nuestro país. Pero, ¿sabes? La vergüenza ajena te puede llevar a estar experimentando sentimientos de rechazo contra ti mismo, al igual que la vergüenza tóxica, pero lo más grave, contra tus hijos, contra tus padres, contra gente que tú amas. Y por causa de que tienes unos pensamientos acerca de la vergüenza equivocado, o porque sencillamente tú no aceptas que una persona, por ejemplo, yo particularmente crecí con un problema porque alrededor de mí, mis autoridades eran personas, eran y son algunas personas que he tenido alrededor de mí en mi vida, desde que soy una niña hasta ya después de adulta, autoridades que mienten, y mienten deliberadamente. Y yo por años, miren, yo desde niña, para mí, un valor de vida no negociable es la verdad. Yo siempre les enseñé a mis hijos que yo prefiero la verdad más cruel antes que una mentira demasiado blanca. Yo no tolero la mentira, créeme que no, porque desde niña yo crecí en un entorno donde todos mentían. Y yo no podía con eso. Eso causaba en mí una vergüenza ajena tan terrible, tan terrible. Pero yo asumía la reprobación que debería de hacer contra ellos, la asumía contra mí misma, ¿sabes? Y yo sentía vergüenza. Yo no sé cuántas veces tú has sentido vergüenza por otro. Tú dices, wow, me dio pena lo que fulano hizo. Voy a llamar a fulano porque me dio pena que esta persona en representación de mi familia o de mi organización, wow, yo los traje. Yo he pasado por eso. He llevado gente y han hecho cosas que, a mí me ha dado vergüenza ajena.
Ahora, esa vergüenza ajena no la puedes solapar ni la puedes asumir como una situación personal tuya en la que te meta en, bueno, no le voy a hablar más a esa gente o lo que esa gente haga en contra de esa persona y aún contra mí misma, asumirla como un modelo o un estilo de vida o como una sentencia de muerte. No, tenemos que trabajar esto. ¿Ve? Entonces muchas veces nosotros somos simplemente espectadores de lo que otro hizo y no te tienes por qué tú sentir responsable de la conducta de otro. Y eso es lo que pasa en la vergüenza ajena, cuando tú asumes y sufres porque tú te autocastigas por causa de lo que otra persona, otro individuo hizo que no tiene nada que ver contigo, por mucho de que esa persona sea tu compañero. Y está la vergüenza social, la estigmatización social. Bueno, esta es evangélica o esta es, no sé, por ejemplo, pasa mucho hoy día en mi país con los chavistas, con los maduristas. El régimen venezolano, el sistema de gobierno venezolano inconstitucional, creó una cultura de escuálidos, o sea, de estigmatización social a los que no eran de su partido. Y eso ha calado a tal punto que en mi país, si la gente te consideraba escuálido, iban contra ti, te golpeaban, te perseguían, te robaban. Pasa hoy con los grupos irregulares estos armados llamados colectivos, y con mucha gente, y hay un estigma social. Pero hoy día se volteó la tortilla, como dicen. Nadie quiere ser chavista, ahora resulta que nadie es chavista, después de ver todo el desastre que han hecho. Entonces, esa vergüenza de estigmatización social también nos limita a nosotros y nos condiciona emocionalmente. Y entonces nosotros, este tipo de vergüenza, todo lo que tiene que ver con estas vergüenzas que marcan nuestras vidas, nosotros las tenemos que trabajar. Ahora, ¿cómo superamos las vergüenzas? Primero, lo primero que tienes que hacer es que identifica cuáles son las causas de la vergüenza que tú estás sintiendo. ¿De qué te avergüenzas? ¿Cuáles son las causas de esa vergüenza? ¿Son reales? ¿Realmente tienen que ver contigo directamente? ¿Realmente se trata de que tú quieras o tú quieres la aprobación? Porque muchas veces tú estás desarrollando un concepto de vergüenza o crees que tienes vergüenza por algo y la verdad que puede haber en tu corazón puede ser envidia, puede haber celo, puede haber resentimiento, odio, falta de perdón, miedo, ira, tristeza, depresión, que no tienen nada que ver con la vergüenza, pero que pueden ser un efecto de la vergüenza. Entonces necesitas identificar por qué tienes vergüenza, a qué le tienes vergüenza, de dónde viene esa vergüenza. Ahora, una vez que lo identifique, sé sincero. O sea, realmente hay motivos para que te sientas, vale la pena que hasta hoy hagas esto, realmente eso es así como lo estás pensando, ¿crees que eso está vigente hoy? ¿O tú necesitas revisar tus leyes personales, tus creencias y tus convicciones? Yo te animo a que si tú tienes códigos personales demasiado cerrados, que los aprendiste por conductas y patrones familiares, generacionales, ancestrales, no sé, o religiosos, yo te animo a que veas las cápsulas de sabiduría y leas el libro de Proverbios. Eso te puede ayudar mucho y que lo tomes como un punto de partida de referencia para examinarte. Puede ser. También te puedo animar a que conozcas a Jesucristo a través de los evangelios en la Biblia y eso también puede ser una referencia de personalidad, de conductas emocionales, personales, sociales. Y ajusta tus normas personales a ese estilo de vida. Revisa, flexibiliza, sana, purifica tu creencia. Concéntrate en tus dones y en tu talento. ¿Eres y crees realmente lo que tú eres o eres lo que los demás quieren que tú seas? Necesitas revisar eso. Necesitas aprender a decir no cuando tienes que decir que no. Y necesitas aprender a ser asertivo, especialmente contigo mismo. Así que bueno, espero que esta cápsula de sabiduría la hice bien larga porque quiero terminar este tema y lo quiero dejar aquí en mi canal de YouTube. Así que bueno, si te gusta, compártelo y dale like. Suscríbete a nuestro canal si es primera vez que estás con nosotros, como te dije al principio. Activa las notificaciones y nos vemos en una próxima
cápsula de sabiduría. Bendiciones.